Muchas gracias por avisarme. Ya, bueno, eso. Igual la PPT va a quedar en el Drive por si la quieren revisar. Ya, sigamos. Bueno, el ejercicio es este. ¿Cómo podemos resolver esto? Lo primero que nos piden es la masa del cuerpo que está colgando, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos llegar a ese resultado? Bueno, lo primero que podríamos pensar es calcular la tensión 2 o las tensiones, pero todas estas tensiones, ¿cómo podemos calcularlas? No sabemos. Así que nos devolvemos hasta la polea. Y podemos ver que tiene relación, o sea, hay mucha relación, oh, no lo puedo creer, con esta cuerda y todo el sistema que está pasando acá. Entonces, lo que podríamos hacer es calcular esa tensión, la tensión que hay en B en la viga. De esa manera, vamos a sacar todas estas tensiones y la masa. En realidad vamos a resolver el ejercicio así. Primero lee, después lee, ¿ya? Ya, entonces partimos con el DCL de la barra. DCL de la barra. Ah, y antes de comenzar cada ejercicio así, lo recomendable es siempre definir un sistema de referencia, ¿ya? Que indica igual el positivo, el negativo, y ese es el de rotación, el del torque, que a un sentido antihorario es positivo. Ya, entonces hagamos el DCL de la barra. La barra es esta, el punto A y el B. En A hay un soporte, como tal lo habíamos visto anteriormente, es un soporte, es un pasador. Entonces tiene dos componentes. Tiene una componente arriba de I y otra tiene la componente en X. Tenemos la fuerza, que vale 100 newtons. Tenemos la tensión en B. Y por último es la fuerza peso de la barra, que siempre va al medio. MB. Ya. Entonces, ya teniendo el DCL hecho, ahora aplicamos todas las condiciones de equilibrio. Primero partimos con las condiciones de la traslación, que la sumatoria de todas las fuerzas tienen que ser igual a cero. O sea, el vector, la reacción vertical, la horizontal, más los 100 newtons, más la del peso, más la tensión, tienen que ser cero. Entonces, vamos a aplicarlo por cada eje. Partimos con el X. En el X solamente tenemos la reacción X, y como no hay ninguna más, su valor es cero. Seguimos con el Y. El Y tenemos la reacción, ¿cómo se dice? Vertical. Tenemos RI, menos, según nuestro sistema de referencias, menos los 100 newtons, menos la fuerza de peso, más la tensión. La tensión. Y esto tiene que ser igual a cero. Ya. Teniendo eso, ¿qué es lo que teníamos que sacar? Bueno, teníamos que sacar la tensión en B para llegar a la masa. Entonces, ¿qué desconocemos? Desconocemos este valor y este valor. Tenemos dos valores desconocidos. Entonces, como no podemos resolver todavía el ejercicio, vamos a aplicar la otra condición de equilibrio, que era el torque. Vamos a hacer el torque en A. La idea de aplicar el torque en A es, ¿cómo se dice? Es tratar así como de eliminar componentes en nuestra ecuación, cosa de que solamente nos quede solamente una incógnita, y así poder resolver todo el ejercicio. Sacando el torque en A, el torque de la reacción en I no hay. ¿Por qué? Porque está involucrado justo en el punto donde vamos a aplicar torque. Entonces no hay. Vamos a hacer la suma de todos los torques.
la reacción en X, el de los 100 newton, más la del peso, más la del, ¿cómo se llama? La tensión en B. Bueno, todo eso tiene que ser igual a 0. Le puse el 0 aquí porque no me alcanza. Ya, entonces, como les decía, la reacción en I, bueno, la reacción en I ni en X no va a existir. ¿Por qué? Porque estamos justo en la zona de torque. Aquí, en este punto. Entonces, tenemos que la fuerza de los 100 newton va a aplicar un torque, va a empujar nuestra viga hacia abajo, y como está aquí en, ¿cómo decirlo? En un soporte que va a permitir girar esta viga hacia abajo de esta manera, que se va a acercar a la muralla que se encuentra aquí. O sea, va a tener un sentido horario, que es lo que nos dice que su signo es negativo. Entonces, su fuerza, bueno, la fórmula del torque es fuerza por radio. Esa es la fórmula del torque, ¿ya? Entonces, la magnitud de la fuerza es 100, y nuestro brazo va a ser la distancia que hay desde la fuerza al punto A, es decir, los 2 metros. Si tienen alguna duda me interrumpen nomás. Ahora viene vamos a analizar el torque que ejerce la fuerza peso. Bueno, sería el peso de la viga, que se encuentra a la mitad. Y también va a ser un sentido horario, es decir, va a tener un signo negativo nuestro torque, según nuestro sistema de referencia. Entonces son 100 por la mitad de la viga. Nuestra viga mide 8, entonces son 4. Sí. ¿Y por qué son 100? Bueno, porque son los 100 de la masa, porque aquí mide 10, y vamos a suponer que G vale 10. ¿Cómo se llama? 10, pues sí, metros partido en segunda cuadra. Es la aceleración. Entonces sería la masa por la aceleración, y ahí está los 100, ¿ok? Y ahora el torque de la tensión en B, que va a hacer que nuestra viga suba. Va a subir de esta manera, que va a ser un sentido antihorario, según nuestro punto A. Entonces va a tener un signo positivo, y el valor no lo conocemos, así que va a quedar como la tensión en B, por el brazo, que como está justo al final de nuestra viga, según el punto A, son 8. Ese es 8. Todo esto es 0. Bueno, despejamos TB, la tensión en B. Aquí nos va a quedar menos 200, menos 400, más 8 TB igual a 0. Aquí hay menos 600, más 8 TB igual a 0. Los 600 van a ser igual a los 8 TB, que va a ser el 600 al otro lado. Y nos quedamos que la tensión en B va a ser igual a 75. Entonces ya tenemos un valor de la tensión en B. Entonces podríamos seguir nuestro problema a esta zona de aquí, porque ya tenemos nuestra tensión que une todo este sistema. Ya, seguimos. Ahora podemos sacar el DCL de la polea. ¿Cómo se saca el DCL de la polea? Lo dibujamos. La DCL polea. Esta va a ser nuestra polea. Esta va a ser la fuerza T1. Aquí está. Esta fuerza es T1 y esta es la TB, la que habíamos calculado antes. Esta es la fuerza de acción y reacción. Esta va saliendo de la viga y aquí tiene que haber entrado a la viga. ¿Se entiende? Entonces, nuestro sistema de equilibrio o nuestra ecuación va a quedar que T1 va a ser igual a TB. Acabo de leer el mensaje. ¿Había que sacar el valor de RI o no era necesario? Sí, lo podemos hacer también.
Pero voy a terminar con un T1 y sacamos raíz, ¿ya? Ya tenemos la tensión T1, entonces sabemos que T1 vale 75 newton. T1 vale 75 newton porque la tensión en B era ese valor. Ya. Ahora, como había dicho el compañero, podemos sacar las reacciones, sí, es verdad. Pero dejémoslas al final mejor para terminar con todo este sistema que tenemos aquí, ¿ya? Ya, ahora que sabemos T1, podemos sacar el valor de T2, es T3, T2, T3, T2, ¿ya? Entonces vamos a hacer un DCL de todo este sistema ahora, ¿ok? Y así vamos a llegar a la masa. Entonces el DCL de los cables voy a poner, ¿ya? De los cables. Entonces, tenemos un punto de encuentro que aquí estaba T3, la tensión 3, aquí con un ángulo de 53, la tensión 2 y tensión 1. ¿Ok? Entonces aplicamos, como todo esto está en equilibrio, tenemos que asumir que, bueno, tenemos que aplicar la primera condición de equilibrio, que la sumatoria de todas las fuerzas tiene que darse. Es decir, la fuerza 1, la tensión 2 más la tensión 3, hoy es igual a 0. ¿Ya? Entonces, en el eje X, ¿sabías que T1 igual a Tb? ¿Por qué dice que está en equilibrio? Ay, no entiendo la pregunta. No sé si puedes activar tu micrófono o no. No sé. Yo me refería a que podía saber que T1 es 75 newton porque te dice el ejercicio que está en equilibrio. O Sí, sea, ya, sí. Sí, la ya. verdad es que sí. Mira, la verdad yo hago esto porque es una manera de comprobar lo que tú estás asumiendo, porque uno dice ya está en equilibrio, pero ¿cómo lo demuestras? ¿Cachai? Entonces, una buena manera de demostrar tu suposición es haciendo un DCL de la misma prueba. Eso. Pero sí podía asumir al tiro de una que T1 es igual a esa tensión que hay aquí. Ya, muchas Eso, gracias. ya, vale. Si tienen alguna otra consulta, me interrumpen nomás. Ya, sigamos. ¿Qué estaba haciendo? Ah, sí, estaba haciendo el DCL sacando las ecuaciones en X. En el eje X tenemos la componente aquí tenemos que descomponer. Aquí vamos a tener la tensión 3X y vamos a tener una tensión 3 en Y. ¿Cómo yo cómo sé cuando tengo que ocupar coseno o seno? Bueno, mi trampa es que si está al lado del ángulo, es coseno. Sí, es coseno. Entonces, como vamos a ocupar en X T3, es decir, vamos a ocupar menos T1, nuestra tensión 3 en X va a ser la tensión 3 por el coseno del ángulo que es 53, menos T1. ¿Ya? Eso no es todo. Ay, yo estoy ocupando verde ahora. Ya, esto tiene que ser igual a 0, porque todo está en equilibrio. Ahora el I. En I vamos a tener que ocupar la componente en I de la tensión 3, que va a ser lo contrario, porque como está al frente de nuestro ángulo, es 0. Bueno, yo les digo esto porque en realidad siento que es un tip súper mega rápido que podrían ocupar en pro. Ahí será T2. No sé si los confundo o no. Ya. Menos T2.
¿Por qué menos? Porque según nuestro sistema de referencia es negativo. Igual a 0. Bueno, una vez sacado esto, podemos sacar el valor de cada una de estas tensiones. Como ya sabemos T1, podemos calcular la tensión 3. Entonces, ocupando ese valor, voy a seguir aquí. ¿Ok? Para que no se me pierda. Entonces, despejamos T1, va a ser igual a la tensión 3 por el coseno de 53. Ahora tenemos que sacar T3. Entonces, T1 partido en el coseno de 53 va a ser igual a T3. T1 era igual a 75, entonces 75 partido en el coseno de 53. Esto es igual a T3. Y este valor tiene como... así, es 124,623 newton. Es igual a T3. Entonces ya tenemos el valor de una tensión más. Llevamos dos tensiones. Queda la tensión 2. Y aquí podemos aplicar desde esta misma fórmula, despejamos la tensión 2, que va a ser igual. En realidad es de esta. Ahí sí. Va a ser igual que va a ser a la tensión 3 por el seno de 53. Y como ya calculamos la tensión 3, solamente reemplazamos datos. 124,023 por el seno de 53. Entonces T2 tiene un valor de 99,528 newton. Ya tenemos las tres tensiones. Volvemos a la imagen. Esto es lo que habíamos calculado aquí. Ahora, el último DCL que nos quedaría es el de la masa, que tiene contacto directo con la masa. Ese DCL quedaría así. Voy a hacer otro lado. Aquí. El DCL de la masa. Vamos a ver la masa. Aquí no está nuestra masa. Tiene la fuerza peso, que va justo al medio, mg, por la tensión que tiene. Que este era T2, como lo muestra la imagen. Entonces, como esto está en equilibrio, tenemos que en la fuerza, la sumatoria de toda la fuerza es igual a 0. Y como tenemos solamente el componente I, aquí, sumatoria de la fuerza es igual a 0. Solamente tenemos componente en I, nos queda que T2 menos mg es igual a 0. Entonces T2 o mg va a ser igual al peso de la masa. Y como nos estaban pidiendo la masa, el valor de la masa de nuestro cuerpo, tenemos que T2 va a ser dividido en G. Y ahí tenemos la masa. Ya, voy a volver un segundito atrás para saber cómo vuelvo atrás. Ahí sí. Ya, aquí tenemos el valor de la tensión 2. Entonces solamente nos quedaría reemplazar. Y G, la aceleración vale 10. Será 99,528 partido en 10. Igual a la masa. Esto es, corremos solamente la coma. Esto va a ser kilogramos. Y ahí tenemos nuestro problema. Bueno, en realidad todavía no termina porque nos queda la reacción en A, la reacción vertical. Y la vertical la sacamos con aquí, en esta ecuación. La voy a copiar acá, en estrellita. Entonces nuestra ecuación era RI más TD menos 100 menos 9G igual a 0. Revisamos. Aquí está. RI menos 100 menos el peso más la tensión. RI más T
menos el peso y la fuerza. Sí, está bien, ya. Entonces, despejamos la componente, la reacción vertical, perdón. La despejamos y nos va a quedar va a ser más el peso de la barra, obvio, más la fuerza, los 100 newton, menos la tensión. Bueno, la masa de la barra es de 10, si es que no me equivoco. Sí, es de 10, según el problema es 10. 10 kilogramos, por la aceleración nos queda en 100. Más los 100 newton, menos los 75 newton que nos habían dado esa tensión. Entonces esto nos va a dar igual a, son 200 menos 75, y esto nos da un valor de 125 newton, esa reacción. Y ahí estaría nuestro problema, nuestro primer problema. ¿Tienen alguna duda, consulta? ¿No? Díganme algo, si no, voy a seguir. No, todo correcto. Ya, bacán. Todo claro. Todo claro. Estupendo. Ya, entonces sigamos. Ahí. Ejercicio 2. No sé si han visto fuerza distribuida, yo creo que sí. Podría volver un poquito. Ya, aquí un poquito. La diapositiva anterior. ¿Esa? Ya. ¿Listo? ¿Puedo cambiar? ¿Puedo seguir? Ya, genial. Ya, no sé si han visto fuerza distribuida, yo creo que sí. Así que vamos a hacer un ejercicio. Esto salió en PA. No sé si saben que la PA de la prueba acumulativa es como el examen final. Esto es un ejercicio, pero salió hace como 1000 años. Creo que, si es que no me equivoco, salió en la prueba del 2014. Así que muchos años atrás. No sé si la han visto. Bueno, leo. Ejercicio 2. La barra homogénea de la figura tiene 60 kilogramos de masa. Se encuentra sostenida por un cable de masa despreciable y por una articulación en el extremo B. Sobre ella actúa la F de 500 newton y la distribución de fuerza indicada en la figura. Construye un respectivo diagrama de cuerpo libre y determine para θ igual a 45. A. La resultante entre F y la distribución de fuerza y la distancia medida desde A a la que actúa. B. El módulo de la tensión del cable y el módulo de la reacción de la articulación. Ya. Bueno, lo primero, como les había dicho, definan un sistema de referencia. ¿De verdad es necesario definir un sistema de referencia? Así no se confunden con sus cálculos. ¿Ya? Ahí está nuestro sistema de referencia. ¿Cómo calculamos la fuerza resultante entre esta F y todas estas fuerzas que salen aquí? Primero, para resolver un problema con fuerza distribuida, lo mejor sería calcular la fuerza distribuida por secciones, por sectores igual, pero de fácil de calcular. ¿Por qué? Porque hay que sacar el área de todo esto, y así vamos a ver la fuerza total. Entonces, lo mejor sería, en este caso, ya que tenemos este trapezoide, no sé cómo decir, lo podemos dividir en dos, en este triángulo, un ángulo de 90 y este rectángulo. Entonces vamos a tener dos secciones. Vamos a tener la parte 1, vamos a sacar el área, y la parte 2. Cada una de estas dos secciones va a ser una fuerza. ¿Ok? Vamos a sacar el área y sacando el área vamos a tener el valor de esa fuerza que ejerce esta parte de esta fuerza distribuida. Entonces, esta parte 1 va a ser una fuerza hacia abajo y la 2 también.
¿En dónde queda el lugar? ¿En qué espacio? Todavía no, porque lo vamos a calcular, ¿ya? Entonces, ya que le había dicho el área, vamos a sacar el área 1. Ay, qué feo. No. ¿Tienen alguna duda? Consulta. Ya. Esta es nuestra área 1. Según vamos a hacer el área del triángulo, bueno, la fuerza va a ser el área de este triángulo de A1, ¿ya? El valor de la fuerza. Entonces, ¿cómo se saca el área de un triángulo? Base por altura. ¿Cuál es la base? El valor de la base. Son los 3 metros que sale aquí. Eso es lo que sale. 3 metros. Por la altura. ¿Cuánto es la altura? Es esta altura. Entonces va a ser la diferencia de los 120 menos los 40. Partido en 2. Y esto nos da un valor de 120. 120 newton. Esta es la fuerza 1. Ahora vamos por la fuerza 2. La fuerza 2 es un rectángulo. ¿Ok? Entonces, el área de un rectángulo es base alto por ancho. Perdón. Ya. Entonces, nuestro alto va a ser los 40, porque este es nuestro mínimo. Los 40 por el ancho son 3. Esto nos da 120 igual. Ya, tenemos el valor de las dos fuerzas. Ahora tenemos que saber en dónde están ubicadas estas dos fuerzas. Entonces, hay un teorema que no recuerdo cómo se llama, pero sí me acuerdo de la fórmula. No sé si ustedes saben cómo se llama, no sé si han visto esto, pero ahora vamos a ver la ubicación de estas dos fuerzas. Ubicación de F1 y F2. Que creo que los profes lo escriben así. Bueno, lo que tenía anotado. Ya. Partido de la sumatoria de todas las fuerzas. Bueno, si analizan un poco esto, es como si corremos esto para acá. Bueno, no, mejor no voy a explicar eso, porque no se va a confundir. Ya, bueno, lo que quiere decir esto es que este va a ser la ubicación de la posición ¿cómo se llama? De una fuerza en X, en el eje X, por eso le puse X. Entonces, hacer la posición de una fuerza por la magnitud de esta misma. ¿Cachai? Entonces, va a ser la sumatoria de la multiplicación y la suma de todas las fuerzas. Ya, mire, le voy a explicar un poquito qué es lo que quiere decir, que aquí suman todas las distancias y la suman de todas las fuerzas. Creo que esto tenía que ver mucho con el torque, que todos los torques deberían ser, la suma de todos los torques en la misma suma es la... No, ¿saben qué? Olvida lo que estoy diciendo. Me estoy enredando mucho. Ya. Pero no sé cómo se llama ese teorema, no sé si alguien sabe, si me lo puede decir. Disculpen, que me confundo. Ya, pero eso. Esta es una buena fórmula para sacar la ubicación. ¿Cómo se puede aplicar en este momento? Vamos a sacar la posición en A, porque eso es lo que nos piden, la distancia medida desde A. Entonces sería la distancia medida desde A. Esto es distancia, y eso son las cosas, por si acá. La distancia desde A va a ser la sumatoria de los torques, que es una distancia por una fuerza, eso es torque. Entonces, para F1 tenemos la fuerza 1 por una distancia 1, que va a ser desde el punto A, donde se encuentre aquí, hasta A, más la fuerza 2 por la distancia 2. Y como nos pedían la fuerza resultante entre F y la distribución de fuerza, tenemos que considerar esta F, más
F por una distancia D. Y todo esto partido de la sumatoria de F1 más F2 más F. Ya. Podemos calcular la resultante, la fuerza resultante, la parte de abajo de esta ecuación, que es la suma de F1 más F2 más F, que es igual a 120 más los 120 del 2, más F, que nos da el problema, que son 500. Este valor nos da que la F resultante, vamos a ponerle FR, es igual a 740. Ya, tenemos la resultante, ahora tenemos que buscar la posición de esta resultante, porque eso es lo que nos pide. Entonces, aquí les puse una imagen representativa que le puede salir en algún ejercicio, alguna prueba, no sé, algún control que hayan tenido o que estén estudiando. Bueno, aquí sale el nombre, la representación y sale donde se ubica la fuerza y el valor. ¿A qué distancia? Por ejemplo, aquí, si nuestra barra mide L, esta fuerza distribuida se puede representar por solamente una fuerza que está a la mitad de la barra. Si es triangular, como la ven aquí, va a estar de izquierda a derecha a L tercios. Aquí sería 2L tercios si es que la miden desde la derecha. ¿Se entiende? Y aquí, bueno, aquí es la mezcla de los dos. Se llama trapezoidal, así se llama. Esta es la que estamos analizando nosotros ahora. Entonces, si estamos mirando, según nuestro dibujo, A estaba aquí. Nuestro punto A de la viga estaba ahí. Entonces sería, mirándolo desde el punto A desde la izquierda, tenemos que considerar que R1 está a L tercios de la fuerza distribuida más un cierto tramo. Entonces sería el cierto tramo, vamos a ponerle como X más L tercio está R1. Este es R1. Y en el tramo 2 dice que está a la mitad, a L medios. Entonces sería el cierto tramo más L medios. Y esa es una manera de calcular la ubicación de la fuerza resultante. Bueno, ojalá les sirva esta imagen. Ahora, ocupando esto, lo voy a trasladar al otro lado. Vamos a darle una estrellita. Entonces aquí vamos a sacar la ubicación de la resultante final. De 1 por F1 más de 2 por F2. Ya. D1. ¿Cuál va a ser D1? Nuestra flecha de 1 era el triángulo. Y el triángulo, como lo habíamos calculado, iba a ser el tramo que estaba aquí, este tramo, desde A, que son 2 metros, van a ser los 2 metros por L tercios. O sea, más L tercios. Ese es el valor. 2 más L tercios. ¿Y cuánto mide nuestra, no nuestra barra, pero sí la distancia que tiene nuestras fuerzas distribuidas? Nuestra fuerza distribuida ocupa un espacio de 3 metros, como sale aquí. 3 metros, entonces sería 2 más L tercio, y nuestro L va a ser 2 más 3 partido 3. Y esto nos queda, bueno, para que se vea un poco mejor. 1 partido 3. Esto tiene un valor de 3 metros. Estos son metros, pero estamos hablando de distancia. Y de 2, que era nuestro rectángulo, como ya sabemos que este tramo vale 2, sería los 2 más
L medios. 2 más L medios. 1,5. 2 más L, nuestra L era 3, vamos a ponerla aquí. L era 3 metros. Y esto es igual a 7 partido 2, que es lo mismo que 3,5 metros. Entonces, ya teniendo esto, ahora falta el D, ¿no? El D. La distancia que tiene F hasta A es todo este tramo de aquí. ¿Ok? Entonces sería los 2 metros más 3 metros más 2 metros. Eso es igual a 7 metros. 7 metros. Eso. Entonces, reemplazamos todos estos valores. Nos va a quedar que D1 es igual a 3 por la fuerza 1 que nos había dado 120. Más D2 que nos dio 3,5 por la 120. Más D que es 7 por los 500 que nos decía el problema. Sumamos. Y al resolverlo, la distancia que va a tener la resultante entre la fuerza distribuida y la fuerza F que salió del problema está a 14 partido de 37, que es igual a 5,784 metros de A. Es decir, voy a borrar un poquito todo lo que rayé en el dibujo. Que la resultante entre la fuerza distribuida y esta fuerza va a estar a 5 metros, a 5 metros,7. Entonces estaría como por aquí, si es que no me equivoco. Aquí estaría la fuerza resultante, que es la fuerza de fuerza distribuida más la fuerza normal. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? ¿Sigo? ¿Sigo? Antes de seguir, igual me gustaría que colocaran su correo institucional en el chat, por favor, para tener algún registro de que asistieron. Ya. Sigo entonces. Ahí me pasé. ¿Qué era lo que nos pedían? La atención del cable. Bueno, ahora podemos hacer un DCL general de esto para calcular el módulo de la tensión y la articulación. Entonces vamos a hacer un DCL. Voy a hacerlo aquí. Un DCL general. Ya. Tenemos la tensión. Oye, ya. Bueno. Tenemos la tensión. Aquí está nuestro ángulo. El ángulo era 45, como decía el problema. La fuerza, como ya calculamos la fuerza resultante entre estas dos, vamos a asumir que todo esto ya es 1. Vamos a ocupar la fuerza resultante. Y aquí hay un soporte. Como habíamos visto, una de las primeras es un pasador, por lo tanto tiene 2 componentes de fuerza, una vertical y una horizontal. Vamos a dibujar la vertical, vertical y la horizontal hacia afuera. Ya. Y nos queda una fuerza que es el peso del avión, que está en la mitad. mg. Entonces, ¿qué es lo que nos pedían? La tensión del ángulo. Aplicamos las condiciones de equilibrio, la sumatoria de todas las fuerzas igual a 0, es decir, el de la tensión
más el peso, más la fuerza resultante, más las dos reacciones, es igual a 0. En X tenemos solamente, no tenemos solamente una, tenemos Rx menos, según nuestro sistema de referencia es menos, la tensión con cierto. ¿Por qué? Porque esta tensión tiene componentes. Voy a dibujarla aquí. Esta es la tensión. Va a tener una componente en I. Va a tener una componente en X. Y esta tiene un ángulo de 45. Y como había dicho antes, la componente que está al lado del ángulo, al ladito, que toca el ángulo, va a ocupar el coseno. Entonces, va a ser que nuestro TI va a ser igual al T por el coseno del ángulo. Y nuestra componente TX, que si la proyectamos aquí, esta sería nuestra componente TX, está al frente de nuestro ángulo. Entonces, va a tener que ocupar el seno. Un tips muy random que le di. Ya, entonces, seguimos con el rojo. En nuestro componente X tenemos Rx menos Tx, que va hacia acá. Nuestra Tx es igual a 0. O sea, Rx menos T por el seno de L igual a 0. En I tenemos la tensión, la componente en I de la tensión, TI, más la reacción en I, menos la fuerza resultante, no es la fuerza roce, por si acaso, fuerza resultante, menos el peso de la viga. Y igual a 0. Entonces va a quedar que T por el coseno de teta más RI menos FR menos MG. Ya. ¿Podemos sacar la tensión con todos los votos o sea, con todas estas ecuaciones? No. ¿Por qué? Porque no sabemos el valor de la reacción en X y aquí tenemos dos incógnitas igual. Entonces aplicamos la segunda condición, que es la de la rotación. Todos los torques, todas las fuerzas que se aplican, si generan un torque, tienen que ser igual a 0. La suma tiene que ser igual a 0. Entonces, la vamos a hacer en A. En A. ¿Qué tenemos en A? Que la tensión que está justo en el punto A no va a aplicar torque, según la definición de torque, porque no va a tener brazo. Y tampoco Rx. ¿Por qué? Porque esta va directo al punto de A y no va a tener brazo. El brazo es 0. Entonces, el torque de la tensión más el torque de Rx más el torque del peso, el torque de la fuerza resultante más el torque de la reacción en I es igual a 0. Y como había dicho anteriormente, estos dos no tienen. Ya, entonces calculamos el torque del peso. El torque del peso, ¿cuánto pesaba la viga? ¿Cuánto la masa tenía? Tenía 60 de masa. Más la aceleración, o sea, por la aceleración que vamos a subir, que son 10, nos quedaría 600. 600 por el brazo. Por el brazo, ¿cuánto mide la viga? Mide 2, más 3, 5, más 2 son 7, 9 metros mide la viga. Entonces sería la mitad, porque la fuerza peso siempre está a la mitad, sería 4,5. ¿Ya?
el sentido. Esta va a empujar la viga según el punto A. Solamente según el punto A. Ya, va a empujar la viga hacia abajo. Entonces, si estamos con este punto como eje, la viga va a girar así. Va a girar en sentido horario. Entonces va a ser negativo según nuestro sistema de referencia. Ahora viene la fuerza resultante. La fuerza resultante tiene la misma dirección que la del peso. Entonces también va a ser negativa. El valor de nuestra fuerza resultante era de 740. 740 por el brazo. El brazo está medido del punto A. Y como habíamos calculado la posición, esta posición va a hacer que nuestro brazo va a valer 5,784 metros. Voy a colocarlo aquí para que se entienda más o menos lo que estoy diciendo. Que la distancia de aquí hasta acá es de A. Y esto en rojo. 5,784. Y la reacción en I. La reacción en I aplica un torque al final de la viga, si estamos viéndolo del punto A, entonces va a tener un brazo de 9 metros y va a hacer que nuestra viga va a girar en sentido antihorario, según el punto A, como eje, va a girar hacia la izquierda. Entonces va a tener un sentido positivo. Y su valor es, no sabemos su valor, así que queda así. Esa sería nuestra ecuación. Entonces, despejamos la componente en I para saber su valor. Esto nos da menos 2700 menos 4280 más 9R. Esto nos da como resultado RI es igual. Estos pasan para el otro lado, quedan positivo, más 4280 partido en 9. Entonces, RI va a quedar de un valor de 98 partido en 9. Es igual a 705,5 newton. Eso es el valor de nuestra reacción. Esto de aquí. Ya tenemos ese valor. Ahora, como nos estaban pidiendo la tensión, vemos en qué fórmula de estas ecuaciones nos puede servir. Aquí no nos sirve porque no tenemos la componente en X, pero en esta sí. Así que ocupando estas 3 estrellitas, vamos a ocupar esa ecuación para despejar la tensión. Entonces, ocupando esa, nos quedaría que T era T coseno. T coseno, no me acuerdo. Sí, T coseno. T coseno menos mg menos la fuerza resultante más la reacción en I es igual a 0. Despejamos la tensión, θ vale 45, va a ser igual a la suma de esto menos R partido en el coseno de 45. Sabemos que el peso es 600, la fuerza resultante 140, menos la reacción que habíamos sacado delante. Lo recomendable es siempre ocupar las fracciones y no los números decimales para que no aproximen tanto el número. Entonces va a quedar 245. 798,200. Ay, qué feo. 245. Y ese sería el valor de nuestra tensión.
este valor de la tensión. Tenemos el A, el B, ahora el módulo de la reacción en la articulación. Es decir, la fuerza resultante que hay aquí. Puede estar aquí, acá, no lo sabemos. Habíamos sacado la reacción en I, ahora con esta fórmula sacamos la reacción en X, porque ya conocemos la tensión. Entonces aquí vamos a aplicar 4 estrellitas y vamos a ocupar eso. Nos queda que T seno de 45 es igual. No era igual. Más Rx es igual a 0. Rx es igual a T por el seno de 45. Reemplazamos dato nomás. 45 por el seno. Y esto nos da que Rx es igual a 80 partido 9. No, 2, 9, perdón. 9. Y esto es aproximadamente 564 periódicos. Y eso es el resultado de la componente Rx, pero nos estaban pidiendo el módulo, o sea, la magnitud de la reacción en general. Entonces, ¿cómo sacar eso? La reacción en B, si es que no me equivoco. En B, sí. Va a quedar como el módulo de la raíz cuadrada de Ri al cuadrado más Rx al cuadrado. Y aquí solamente aplicar, o sea, reemplazar datos, más que nada. Aquí era 606, no, 6800 partido 9, pues al cuadrado, más lo que acabamos de sacar. Y esto nos va a dar los 959,21 newton. Y ese es el resultado de la magnitud en B. ¿Hay alguna duda, alguna consulta? ¿Quedó alguna duda del problema? ¿Algo? ¿No? ¿Hay alguien? De mi parte no. ¿No? ¿Todo claro? Ya, eso sería. Entonces, si no hay dudas, dejaré de grabar.